Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver métodos en C#. ¿Ya? Un método, ¿qué es un método? Un método no es más que un procedimiento o una acción escrito dentro de una clase y se compone de datos y un comportamiento y que puede ser reutilizado en cualquier clase. ¿Ya? Entonces aquí esta es la sintaxis de un método. Esta es la sintaxis. Tiene un modificador de acceso, tiene un tipo de retorno y tiene un nombre del método, parámetros y luego la implementación. ¿Ya? Lo que va entre corchete no es obligatorio, por ejemplo, modificador de acceso, fíjense, lo que va entre corchete no es obligatorio, puede tener o no un modificador de acceso. Tipo de retorno es obligatorio y el nombre también y los parámetros no. Entonces aquí podemos ver un método, por ejemplo, sumar dos números, dice. Entonces, ¿qué me retorna? Me retorna un entero. Este es el tipo de retorno, entero. Este es el nombre, suma dos números. Ese es el nombre del método. ¿Qué parámetros recibe? Recibe A de tipo entero y B de tipo entero. Esos son los parámetros que recibe. ¿Y qué es lo que hace dentro del método? Está realizando una suma de dos, en este caso, suma de la variable A más la variable B. Y el resultado de la suma de esas dos variables se lo estoy asignando a R, ¿no? Entonces R es de tipo entero, ¿no? Y aquí siempre que retorne un tipo de dato, en este caso me está retornando un entero, debo usar esta palabra return. Entonces, return R, dice, me va a retornar R. ¿A quién va a retornar R? Al quien lo llama, dependiendo desde qué método lo voy a llamar, porque este método se lo llama desde otro método, ¿ya? También podemos dar un ejemplo, por ejemplo, aquí primero que nada, que los métodos deben crearse dentro de una clase. Los métodos siempre deben estar dentro de una clase. Por ejemplo, aquí tengo un formulario que es el formulario 3, tengo aquí número 1, número 2, tengo dos textbox. Este textbox tiene su nombre, ya le asigné un nombre, se llama TXT número 1 y este se llama TXT número 2. ¿Ya? Y pues este se llama BTN suma y este se llama BTN resta. Estos son botones, ¿no? Botón suma y botón resta. Son textbox y este es label. Bien, si hago clic derecho aquí en el formulario, si hago clic derecho, ver código, aquí puedo ver, estas son las bibliotecas que se están usando, por ejemplo, System Windows Form, ¿no? Más abajo tenemos el nombre de espacio de nombre, que en este caso se llama método. Este es el nombre de mi proyecto. Aquí fíjense en el explorador de soluciones, en la parte de arriba tengo solución SL métodos, ese es el nombre de mi solución, y el nombre del proyecto se llama métodos, y dentro del proyecto puedo crear formularios. Aquí yo tengo varios forms, formulario 1, formulario 2, form 3 y form 4. Y esta es una clase, la clase número. ¿Ya? Esta es una clase. Y este es program.cs, igual es una clase. ¿Ya? Todos son clases aquí en C#, siempre está definido en clases. En este caso, la clase se llama program. ¿Ya? Aquí dice class program, ¿no? Y es estático. Ya vamos a ver qué quiere decir esto de estático. Y tiene un método, este es un método, ¿ya? Un método. Este método main, ese es el nombre, pero no recibe parámetros, no recibe ningún parámetro. ¿Y esto qué quiere decir? Void, que no retorna nada, ¿ya? Este es el nombre del método, no me retorna nada, void es vacío. Y es estático, después les explico qué es estático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Lo que hace es inicializar o corre, en este caso está corriendo el form 2, o sea, cuando yo le dé iniciar, va a ejecutar el formulario 2. Si yo quisiera que ejecute el formulario 1, entonces aquí escribo form 1.
Si quiero que ejecute el formulario 3, entonces aquí escribo 3. Entonces este es el método main, se encarga de inicializar, de correr, diré. Este es el primero que va a iniciar y va a ejecutar o va a correr el formulario 3 cuando le dé iniciar. Entonces voy a darle iniciar y van a ver que lo primero que se va a mostrar es el formulario 3. Entonces ahí está el formulario 3, aquí estoy ejecutando el formulario 3. Bien, por el momento lo voy a cerrar. Entonces siempre los métodos se definen dentro de una clase, ¿ya? En este caso está dentro de esta clase. Y esta clase y las clases están dentro de un proyecto, en este caso dentro del proyecto métodos, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora el formulario. Voy a hacer doble clic aquí en Form 3, doble clic. Y si veo la ventana de código de este formulario, botón derecho, ver código. Entonces, estas son las bibliotecas de clases, ¿no? Este es mi proyecto, métodos, ¿no? Entonces, dentro del proyecto métodos, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi clase. ¿Qué se llama la clase? Se llama Form 3. ¿Ya? Clase, aquí fíjense, dice class Form 3, formulario 3. Y esto quiere decir que hereda de otra clase que es Form, ¿ya? Entonces, esta clase Form 3 hereda de la clase Form, de otra clase, ¿ya? Y tiene un método por defecto. Este es un método que se encarga de inicializar los componentes, todos los componentes, los controles que hemos insertado en el formulario 3. Por ejemplo, ver diseñador, estos son los controles que hemos insertado en el formulario. Entonces se encarga de inicializar esto. La programación de esto no lo estamos viendo, eso está creado en otra clase, ¿ya? Entonces nosotros podemos agregar aquí nuestros propios métodos, ¿ya? Ahí podemos agregar nuestros propios métodos. Entonces los métodos, algunos métodos, no todos los métodos reciben parámetros, ¿ya? Hay métodos que tenemos que reciben parámetros, hay que enviarle valores para sus parámetros, pero hay otros que no, hay otros no, ¿ya? Aquí por ejemplo también se está enviando, pero hay métodos que no. Entonces vamos a ver, voy a ver aquí algunas definiciones. Este es lo mismo que estábamos leyendo, definición de métodos. Tiene modificador de acceso, tipo de retorno, nombre, parámetros. Y la implementación ya es la codificación de ese método, ¿ya? Las partes marcadas entre corchete son opcionales. Las que están entre menor y mayor son necesarias. Los modificadores de acceso. Es una palabra reservada que especifica cuáles de los otros objetos tendrán acceso al método, ¿ya? O sea, los métodos generalmente los usamos, ¿no? Los podemos reutilizar varias veces, ¿ya? En este caso, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del método match. Dentro de la clase, no es método, es clase, la clase match diré, ¿ya? Voy a crear aquí un método, por ejemplo, potencia, ¿ya? Voy a crear un método potencia. Entonces voy a poner aquí, en este caso, voy a poner directamente, voy a poner void, que no devuelva nada, no va a devolver nada, y el nombre va a ser potencia, ¿ya? Y no va a recibir ningún parámetro, iniciar y fin, y ya está. Entonces este potencia, aquí me voy a definir unas variables, int a igual a int.parse. Voy a recibir valores desde txt número 1, .text, ¿ya? Perdón, control Z, .text, control Z, text, enter,
puntico. Entonces aquí estoy recibiendo una variable. En la variable A estoy recibiendo lo que voy a escribir en el text box, ¿no? Del diseñador, yo voy a escribir aquí un valor y lo que escriba en ese valor lo voy a recibir en la variable A. Y como cuando uno ingresa un número, lo lee como texto, entre comillas, entonces hay que convertirlo a entero. ¿Por qué? Porque mi variable A está de tipo entero. Entonces aquí también me voy a definir una variable B igual de tipo entero. int punto parse, abrir, txt, número 2, punto text, ¿no? Puntico, ¿no? Bien, entonces aquí voy a tener una variable int. Bueno, quiero usar la clase match y usar su método POW. Resulta que esto trabaja con tipo de dato doble, ¿ya? Entonces voy a cambiar este entero a doble, ¿ya? Doble. ¿Por qué? Porque trabaja con un tipo de dato doble. Por eso, doble. Entonces aquí no voy a decir entero, voy a decir doble. Doble. Y aquí doble. Entonces, al escribir en el text box, voy a escribir un número y lo va a leer como texto. Entonces voy a definirme aquí, estoy definiendo, me diré, una variable A de tipo doble, una variable B de tipo doble. Entonces, y lo que escriba como texto lo convierte a doble. Bien, entonces aquí voy a tener una variable doble igual, ¿ya? De que se llame resultado, ¿ya? Resultado igual, y voy a usar la clase match. Esta es la clase match, esta es una clase, fíjense aquí dice class system.match, ¿no? ¿Ya? Dentro de la clase system, ya es una clase, match es una clase. Proporciona constantes y métodos estáticos para operaciones trigonométricas, logarítmicas y otras funciones matemáticas comunes. O sea, dentro de esta clase match hay métodos estáticos. Ya lo vamos a ver qué quiere decir eso de métodos estáticos. Para operaciones trigonométricas, logarítmicas y otras funciones. Entonces voy a elegir la clase, elijo la clase, punto, y estos son sus métodos. ¿Ya? Algunos son propiedades, por ejemplo, ¿qué es? Este es una propiedad. ¿Ya? Pero este de aquí es un método, este es un método. Ahí dice, ¿qué me retorna este? SQRT. SQRT es un método que retorna un doble. Aquí puedo ver lo que retorna un doble. ¿Ya? Retorna un doble y está dentro de la clase match y el método se llama SQRT, pero recibe una variable de tipo doble, una variable D de tipo doble. Entonces dice aquí, devuelve la raíz cuadrada de un número especificado. ¿Ya? Entonces el número yo lo voy a enviar, por decir, a través de D, yo le voy a enviar, por decir, no sé, 9. Entonces este SQRT es un método que va a devolver la raíz cuadrada de ese 9 que le voy a enviar. Pero al mismo tiempo este método está dentro de esta clase match. ¿Y qué tipo de dato me retorna? Me retorna un doble. Pero lo que yo estoy queriendo usar es el método POW, este método. ¿Ya? Este es un método que devuelve un número especificado elevado a la potencia especificada. ¿Qué parámetros recibe? Recibe un parámetro X de tipo doble y recibe otro parámetro Y de tipo doble. ¿Ya? Y el nombre se llama POW y está dentro de la clase match. ¿Y qué tipo de dato me retorna? Me retorna un doble. ¿Ya? Entonces voy a usar este método POW. Voy a poner aquí. Y aquí fíjese que me pide los parámetros. ¿Ya? Entonces para su parámetro X le debo enviar un valor de tipo doble. ¿Ya? ¿Ya? Para su variable Y debo enviarle un valor. ¿Y cómo lo envío? Lo envío a través de estas variables. En esta variable yo voy a escribir un valor, entonces se lo voy a mandar aquí. Para X le voy a mandar A, para Y le voy a mandar B. ¿Ya?
Entonces, punto y coma. Esto estoy usando, esta es la llamada, esto se llama llamada. Estoy llamando al método POW que se encuentra dentro de la clase Maths, ¿ya? Voy a poner aquí un comentario, ¿ya? Llamada al método POW, voy a poner al método POW, ¿ya? POW que se encuentra dentro de la clase Maths. ¿Así se escribe Maths? Sí. Bien, entonces eso estamos haciendo. Siempre que retorne, generalmente, no siempre, ¿ya? Que me retorne un tipo de dato, en este caso que me está retornando un doble, entonces se lo asigno a una variable de tipo doble. Si me retornara un tipo de dato entero, entonces me defino una variable y lo tengo que definir de tipo entero. Si me retornara un string, tengo que definirme una variable de tipo string, ¿no? De tipo string, y se lo estoy asignando. Lo que me retorne este POW se lo estoy asignando a la variable resultado, ¿ya? Y lo voy a mostrar, fíjense aquí lo voy a mostrar, con MessageBox lo voy a mostrar, .show, abro paréntesis y aquí voy a decir, ¿ya? La potencia, el resultado de la potencia es, voy a poner, ¿ya? El resultado de la potencia es más, y voy a concatenar la variable resultado, selecciono y ya está. Bien, entonces este es una llamada, estoy usando el método, pero este método ya está definido, ya está dentro de la clase. Ahora, nosotros podemos crear nuestros propios métodos. Este método lo puedo reutilizar las veces que quiera y le puedo mandar diferentes parámetros. Si quiero aquí, otra vez uso el método POW y le mando otros parámetros, ¿ya? Otros valores para sus parámetros. Entonces, esa es la ventaja que tiene de usar clases y métodos. ¿Por qué? Porque podemos reutilizar las veces que querramos. Podemos llamar a ese método las veces que se quiera. Y lo puedo llamar desde donde sea. Este método lo puedo usar en el formulario 2, en el formulario 1, en el formulario 4, o dentro de una clase también. Esta es una clase, la clase número, de la clase número. ¿Ya? Entonces, ahora voy a mostrar, le voy a ejecutar. Ahora, escúchenme. Bien, potencia es un método, ¿ya? Es un método. Entonces, este método, si yo no lo llamo, no se va a ejecutar. ¿Ya? Este es un método que no está recibiendo ningún parámetro. Mientras no lo llame a este método, no se va a ejecutar. ¿Ya? Fíjense. ¿Por qué? Porque este método lo tengo que llamar desde otro método. ¿Ya? Lo voy a ejecutar, no está dentro del evento, no está dentro del botón, nada de eso, lo voy a ejecutar. Entonces, no he programado dentro del botón suma, ni dentro del botón resta, ni dentro de ningún otro evento, no lo he programado, simplemente lo he creado el método. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Simplemente definir un método. Esto es definir un método, ¿ya? Definir un método, eso es lo que he hecho, que definir el método potencia, ¿ya? El método potencia. Entonces, este método potencia no retorna ningún valor, no recibe parámetro, no tiene modificador de acceso. Cuando no le ponemos un modificador de acceso, por defecto es privado. Vamos a leer aquí. Fíjense. Dice, si se omite el valor por default es pri. Si se omite el valor por default es private. O sea, modificadores de acceso, vamos a leer. Es una palabra reservada que especifica cuáles de los otros objetos tendrán acceso al método.
Public, todos tienen acceso, ¿ya? Public, todos tienen acceso. En este caso, por ejemplo, este método POW, ya es público. ¿Por qué? Porque lo puedo acceder desde cualquier formulario, ya es público. Entonces, pero a veces los métodos tenemos que crearlo como privado, Cuando es privado, cuando es private, solo la clase que la contiene tiene acceso. Entonces, si yo defino este método como privado, al no ponerle private, por defecto ya es privado. Ahora, si quisiera, le agrego aquí private, ¿ya? Private, ahí está. Entonces, este método es privado, pero si lo dejo así, sin ponerle, igual es privado, por defecto ya es privado. ¿Qué quiere decir eso? Que este método potencia solo va a ser usado desde esta clase. ¿Qué clase? La clase form, desde esa clase, o sea, desde otro método lo puedo llamar. Ver diseñador, doble clic en suma, no, me voy a crear aquí un botón, y le voy a poner un nombre BTN potencia, ¿ya? Y potencia, me voy a poner aquí, potencia. Este es el text, ¿no? Cuando le asigne un nombre, en este caso este es el texto que se muestra en el botón, ese es el texto. En cambio, el name es el nombre del botón. Name es el nombre del botón. Tengo que decir el BTN, qué sé yo, potencia. ¿No? ¿Por qué el BTN? Porque es botón, por eso, ¿ya? Es simplemente para identificar y para no confundir con variables, por eso. Aquí, por ejemplo, le puse TXT número 1. ¿Por qué? Porque TXT, porque es un text box, por eso. ¿Para qué? ¿Por qué le puse TXT? Porque, bueno, para no confundirlo con variables, ¿ya? Entonces, de los botones, por ejemplo, TXT es un text box. Los botones BTN, ¿no? En cambio, a las etiquetas no se les pone nombre, no es necesario. Label 1, Label 2 no es necesario, a no ser que lo use para mostrar un resultado. Ahí sí es necesario asignarle un nombre, ¿ya? Entonces, bien, continuamos. Ahora voy a hacer doble clic aquí en potencia. Entonces, también es un método. ¿Ya? Es un método, le pone por defecto private, quiere decir que este BTN potencia desde otro formulario no lo voy a poder usar, ¿ya? Y no retorna nada, es un void, no retorna nada. Este es el nombre, el nombre del botón, ¿ya? Y este de acá, clic, en realidad es un evento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando haga clic en el botón me va a ejecutar cualquier código que escriba aquí, ¿ya? O sea, este es un método, pero es un método, es un evento. Y los eventos, cuando ustedes hacen clic en ese botón, se va a ejecutar la acción o lo que ustedes escriban aquí. Bien, entonces lo voy a llamar, este método que he creado, lo voy a llamar aquí. ¿Cómo lo llamo? Simplemente escribo así, llamada, aquí voy a poner aquí, para poner comentario, // ¿ya? Llamada al método potencia, ¿ya? Entonces aquí voy a escribir así, simplemente escribo potencia, aquí está, BTN, este BTN es un botón, este es el nombre del evento, del método potencia, clic, el método, y este es el método que he creado, ¿ya? Y fíjense su icono a la izquierda, cómo se muestran los métodos, ¿ya? Allí se muestran los métodos. Entro. Bien. Si yo lo dejo como está, así, eso está mal. Está mal eso. Entonces los métodos, aquí fíjense, no tiene parámetro, no está recibiendo ningún parámetro. Entonces, pero sí o sí debe llevar paréntesis de apertura, paréntesis de cierre.
Entonces aquí pongo paréntesis de apertura, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Y ya está. Entonces, cuando haga clic en el botón, va a entrar aquí, llega aquí, y cuando llega aquí, llama, salta a este método. Salta, le va a asignar los valores, voy a usar el método potencia, va a recibir y lo va a mostrar. Entonces, esta es la llamada. Lo vamos a hacer correr paso a paso para que lo vean. Voy a hacer clic aquí, este se llama punto de interrupción. Entonces hago clic aquí y luego ejecuto con este botón iniciar. Iniciar. ¿Ya? Y aquí voy a escribir un valor, por ejemplo 3, y aquí voy a escribir otro valor, qué sé yo, 4. Entonces, ¿qué quiero calcular? 3 a la cuarta, esa es potencia. 3 a la cuarta es la potencia. Entonces hago clic en potencia y aquí, fíjense, se pone aquí en este punto y voy a presionar F11 para ejecutar la tecla de función, F11. Y cuando presiono F11, fíjense la llamada de aquí, entonces esta es la llamada, viene aquí, ejecuta esto. Entonces aquí A, ¿no? A recibe lo que escribí en TXT número 1, 3. Entonces A tiene 3. Y lo que escribí en TXT número 2, 4, se asignó a B. Lo que son ¿cómo se llaman? Los comentarios no se ejecutan. ¿Ya? Y aquí está llamando al método POW y ya resultado ya tiene, fíjense que 3 elevado a la cuarta, ¿cuánto me dio? Me pongo aquí, ¿cuánto me dio? 81. Y luego muestra el resultado. Muestra, y ahí está, el resultado es 81. ¿Ya? Ahora, yo puedo llamar las veces que quiera aquí al método POW. Puedo llamar las veces que quiera. Si quiero, o sea, puedo llamar una vez más, y otra vez más, y otra vez más. ¿Ya? Puedo llamar las veces que quiera. Control C, Enter, Control V. ¿Ya? 2 veces. Iniciar, pero eso sí, ya no lo voy a ejecutar paso a paso. ¿Ya? Iniciar. Entonces aquí voy a escribir, qué sé yo, voy a poner 2 y aquí voy a poner 5 y luego potencia. Y ahí está. El resultado de la potencia es 32. O sea, cuando llegó aquí potencia fue, ejecutó todo y mostró aceptar. Y otra vez, el resultado de la potencia es 32. O otra vez ejecutó, fue allá, ejecutó 2 veces. Entonces se ejecutó 2 veces. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué tal si yo quiero ejecutar con otros valores? Allí sería bueno enviarle valores a sus parámetros cada vez que ejecute, que me pida valores para su parámetro. ¿Ya? Eso podríamos verlo un poquito más después. Bien, entonces lo único que quiero que entiendan ahorita es que cómo se definen los métodos. ¿Ya? ¿Cómo se definen? Vamos a leer. Entonces, público quiere decir que puedo acceder desde cualquier clase. ¿Ya? Protegido, solo las clases derivadas tienen acceso. ¿Ya? Esto de las derivadas, más adelante vamos a explicar. ¿Ya? Os voy a explicarlo más adelante. Internal también, solo las clases contenidas en el mismo ensamblado tienen acceso. Por el momento, solamente público y privado. Privado, solo la clase que la define tiene acceso. ¿Ya? Otras clases no. Además, dice, también podemos añadir el modificador static para especificar que un método debe ser llamado desde la clase misma. El usar la palabra static en un método quiere decir que puedo escribir así. Por ejemplo, este método POW es estático. ¿Ya? Es estático. Entonces, para llamar a este método simplemente escribo el nombre de la clase, punto, y el nombre del método, y luego le envío los parámetros, si es que tiene. ¿Ya? Eso. En cambio, cuando uno no define un método como estático, entonces hay que crear un objeto de la clase. Eso, si no lo entienden, no importa. Por el momento, que estático quiere decir eso, que escribo el nombre de la clase, pongo punto y el nombre del método. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Luego dice tipo de retorno. Tipo de retorno.
se usa para declarar si el método retornará algo como parte de su ejecución. Los valores posibles pueden ser muchos. Puede ser int, puede ser doble, puede ser float, decimal, string, o el tipo de retorno puede ser cualquiera de estos tipos de datos, dependiendo qué es lo que está realizando el método, ¿ya? En este caso, si yo quiero sumar dos números, ¿no? ¿Ya? Dos números, el resultado es entero, entonces me va a retornar un entero. Aunque también esto que he creado lo puedo convertir en un método que retorne un valor. En este caso, este método potencia no me está retornando ningún tipo de dato, pero lo puedo convertir a que me retorne un valor, y no lo vamos a ver aquí, ya lo voy a ver aquí. Entonces vamos a crearnos mejor suma, ya, aunque esto también lo puedo convertir que me retorne un entero. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. Entonces voy a poner private, aunque no es necesario. ¿Por qué? Porque lo voy a usar en la misma clase, ¿ya? Entonces aquí voy a decir doble, va a retornar un doble. Va a retornar un doble y el nombre va a ser potencia 1, le voy a poner potencia 1, ¿ya? Y va a recibir parámetros, una variable de tipo doble, qué sé yo, A, y otra variable de tipo doble, B. Entonces inicio y fin, ¿ya? Bien, entonces aquí ya no voy a usar esto, ya no voy a escribir eso. ¿Por qué? Porque lo voy a mandar, estos valores que le estoy mandando, lo voy a mandar a través del parámetro, ¿ya? Entonces aquí le voy a mandar valores. Ahora, entonces ya lo tengo, voy a suponer que ya lo tengo los valores, aquí ya lo tengo los valores, ya los voy a tener los valores aquí, cuando lo llame a potencia 1. ¿Por qué este error? Porque estoy retornando un tipo de dato. Por eso, si yo uso la palabra return, entonces se desaparece este error, fíjense, desaparece, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a retornar, directamente lo puedo hacer cuando el método es algo simple, sencillo, directamente puedo hacer la operación ahí al retornar, ¿ya? Al retornar, aunque también puedo hacer esto, int, r, no int, es doble, r o result o resultado, como quieran, igual a que a match.pow, abro paréntesis y aquí voy a escribir a, b, ¿ya? A, b, y luego digo return, ¿qué cosa? ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar result, ¿ya? Punto y coma. Entonces, pero eso sí, no, está bien. Bien, entonces este es un método que recibe dos parámetros de tipo doble, y con esos valores, con los valores de esos parámetros, trabaja este método POW, ¿ya? Y el resultado que me retorne POW, se lo estoy asignando a result, y este result está retornando, ¿no? Está retornando este método. Este método va a retornar lo que tenga result, ¿ya? Entonces les decía que como esto es simple, entonces directamente no necesito hacer esto, directamente esto lo puedo usar aquí, control V, así, directo, que haga el cálculo aquí y que me retorne el resultado de ese cálculo. Entonces este me va a retornar el resultado del cálculo. Ahora, en la llamada, ahí ya vamos a llamarlo, voy a poner un botón, ¿sí? Un botón, entonces doble clic, no le voy a poner nombre, ¿ya? Doble clic directo para hacerlo más rápido, y aquí voy a llamar a este método potencia, lo voy a llamar, y para llamar, simplemente digo, ya saben que si yo llamo así,
potencia 1, voy a escribir aquí, potencia 1, ahí está, abro paréntesis. Al abrir paréntesis, aquí les dice que tienen que enviarle un valor para su parámetro. Debo enviar un valor para su parámetro. Entonces puedo poner aquí 5,3, tengo que mandarle, punto y coma. Ahora, lo que me retorna este potencia lo tengo que mostrar. Entonces, este potencia retorna un valor, pero ese valor retornado debo asignar a una variable, ¿ya? O simplemente lo puedo mostrar en un message box lo que va a retornar esto. También puedo hacer esto. O sea, puedo hacer esto. Doble. ¿Por qué estoy poniendo doble? Porque este método retorna un doble. Si yo pongo mi puntero ahí me dice, está dentro de la clase font3.potencia 1. Recibe parámetros A, B y me retorna un tipo de dato doble. Eso me dice esto. Me retorna un tipo de dato doble, está dentro de la clase font3, el nombre es potencia 1, ese es el nombre del método, y recibe como parámetro A y B. ¿Sí? Bien, entonces aquí voy a poner, le voy a asignar, aunque lo puedo usar directamente en un message box. Entonces aquí voy a decir doble, porque me retorna un doble, y voy a poner R, simplemente R, ¿ya? Y muestro message box.show, abro paréntesis, y aquí voy a escribir el resultado, voy a poner resultado, simplemente pongo resultado y ya. Resultado, concateno y R, punto y coma. ¿Ya? Entonces voy a ejecutarlo. Entonces cuando haga clic en el botón, lo que va a hacer es llamar al método potencia, o sea que va a saltar aquí, salta aquí, y cuando llega aquí va a entra el parámetro, este valor o la variable, este parámetro va a tener este valor 5, y este valor le estoy enviando para el parámetro B. Entonces este va a entrar con 5 y este B va a entrar con 3, y entonces hace esto, ejecuta aquí, ejecuta esto, va a ser 5 elevado a 3 y me va a retornar un resultado. Entonces este me va a retornar el resultado, o sea 5 al cubo seguramente, aquí me lo va a asignar a R, y aquí lo estoy mostrando a R. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a ejecutar paso a paso. Voy a hacer clic aquí, mi punto de interrupción, iniciar, y aquí voy a escribir un valor. Bueno, no necesito escribir en este caso. ¿Por qué? Porque no lo estoy enviando desde este textbox, aunque también puedo enviar desde un textbox, ¿ya? Bien, voy a hacer clic aquí en botón 1 porque lo hice aquí en el botón 1, ¿ya? Bien, entonces F11. Aquí en este punto es cuando va a saltar a este método. Ahí está, ya saltó. Ahora quiero que vean que estos valores, este 5 le mandé para A. Ahí está, A tiene 5. Y B cuánto tiene, tiene 3. Entonces entro con, y este ahora me retornó. ¿Qué me retornó este? Vamos a ver, ¿qué retornó? Retornó, ¿cuánto? ¿Cuánto retornó? Ahora recién tiene, L tiene 125, o sea que 5 al cubo es 125, y aquí estoy mostrando los 125, resultado 125, ¿sí? Ahora, también pueden, en vez de mandarle así directo los valores, lo que pueden hacer es esto. Me vengo aquí y digo, bueno, voy a copiarlo para no escribirlo, esto, ¿ya? Control C, y aquí control B. ¿Qué estoy haciendo aquí? Para A un valor le estoy asignando, y para B, pero no es necesario. Fíjense que este recibe parámetro A y B. No necesito crear los mismos nombres de variables, ¿ya? Estos nombres no necesito definirlo con ese mismo nombre. Puedo poner otro, voy a poner N1, y aquí le voy a poner N2, ¿ya? Entonces N1, lo que escriba aquí va a tener N1, lo que escriba aquí va a tener N2, pero en vez de 5 le voy a mandar
10 y aquí le voy, no, perdón, le voy a mandar N1 para el parámetro A, le voy a mandar N1 y para el parámetro B le voy a mandar N2, ¿ya? N2. O sea que si yo escribo aquí 10, entonces N1 tiene 10, aquí está entrando 10. Si aquí escribo, qué sé yo, 3, entonces 3 tiene, N2 tiene ese valor 3. Entonces N2, a través de este N2 le estoy mandando el valor 3A para el parámetro B. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo, pero ya esta vez ya no lo voy a hacer paso a paso. O si quieren lo hago paso a paso. Iniciar. Y aquí escribo, qué sé yo, 10 y aquí voy a poner 3. Y luego voy a hacer clic en botón 1 y vean. Voy a presionar F11, N1 ¿cuánto tiene? 10. N2 ¿cuánto tiene? 3. Ahora, fíjense que cuando ni bien llega aquí salta aquí. Miren, mi cursor está ahí. Y aquí está, miren, A con cuánto entró, con 10. B con cuánto está entrando, para B cuánto es, 3. Entonces retorna 10 al cubo. ¿Y 10 al cubo cuánto será? R cuánto tiene, 1000. Entonces estoy mostrando 1000. ¿Sí? Bien, voy a terminar mi ejecución y voy a quitar este punto de interrupción. Entonces, lo que quiero que se entienda o que quede claro es que este potencia 1 está retornando un tipo de dato doble. Está recibiendo parámetro A, parámetro B, tiene sus parámetros, está recibiendo valores para sus parámetros, aquí entra con valores y ejecuta, ¿ya? En cambio, este también es un método potencia, pero este es un void, no está retornando. Cuando es un void no uso la palabra return, ¿ya? Pero cuando tiene un tipo de dato, sí o sí deben usar la palabra return. Y la llamada es diferente. Fíjense la llamada, así estoy llamando, ¿ya? A un método que retorna void, ¿ya? O que es un método que retorna void, vacío quiere decir, ¿no? Vacío. Entonces simplemente lo llamo y ya. En cambio, la llamada cambia. ¿Por qué? Porque este potencia 1 me retorna un doble. Se lo asigno a una variable de tipo doble. Aunque también puedo hacer esto. Hace rato les decía que se lo puede usar directamente. Control C, aquí lo voy a pegar, Control V. Entonces esto lo puedo usar, Control C. Como me retorna un valor, directamente lo puedo mostrar aquí. Control V. Y no. Voy a ponerlo, aunque también, o sea, si lo dejo los dos, igual sirve. Va a ejecutar una vez y va a ejecutar otra vez. Si quiero lo puedo dejar. O sea, para puedo mostrar un valor y para otro valor, ¿ya? Pero lo voy a dejar así, ¿ya? Porque dijimos que un método se puede llamar las veces que uno quiera. Puedo llamar, aquí estoy haciendo la llamada, pero aquí también estoy haciendo la llamada, ¿ya? Si quieren lo ejecutamos, los dos. Ejecutamos, iniciar. Y aquí le voy a mandar un valor, por ejemplo 5, y aquí le voy a mandar 4. Y luego clic. Entonces 625, 5 a la cuarta, 625, aceptar. Y 625, ¿no? Dos veces. ¿Por qué dos veces me mostró el mensaje? Porque aquí estoy llamando y aquí estoy llamando, ¿ya? Entonces, eso lo puedo bloquear. Entonces, potencia 1 me retorna un valor directamente, lo puedo concatenar a este texto, ¿no? A este texto que estoy mostrando como mensaje, a eso lo puedo concatenar. ¿Por qué? Porque me retorna un valor, ¿ya? Entonces, eso quiero que vean la diferencia en las llamadas. Cuando ustedes llaman a un método que retorna un tipo de dato, deben asignar a una variable de ese tipo de dato que retorna. Porque si yo aquí me defino entero, int, me va a decir que no son compatibles, ¿ve?
Fíjense, no se puede convertir implícitamente el tipo doble a int, ya existe una conversión explícita, dice. Entonces, este es un tipo, este es otro tipo, entonces son tipos incompatibles. Entonces aquí, por eso es que me defino doble. Bien, entonces eso, vamos a seguir leyendo, que dice aquí tipo de retorno, pues entonces puede ser un entero, un doble, un float, un decimal o un char, dependiendo que esté realizando ese método, ¿ya? Y depende de la lógica del negocio, ¿no? Un método puede regresar tipos por valor o por referencia, eso lo vamos a ver en otro video, pero solo puede retornar un solo tipo. Solamente puede retornar. En caso de que no exista necesidad de regresar algún valor, esto lea. En caso de que no exista necesidad de regresar algún valor, debemos escribir void. Bien, nombre del método. Este nombre es una parte esencial de la definición del método. El nombre es un identificador que no debe comenzar por un número, ni contener caracteres que no sean alfanuméricos o guión bajo. Por convención, en C# los nombres de métodos comienzan con mayúscula, o aunque tú puedes escribirlo como quieras. Por ejemplo, aquí tengo varias palabras. Cuando ustedes tengan un método donde quieren escribir varias palabras, como en este caso suma dos números, es bueno ponerle así en mayúscula la primera letra de la palabra, o pueden usar guión bajo también. Puedo decir suma guión bajo 2 guión bajo números, o generalmente C# usa esto, suma dos números, por ejemplo, entonces ponen mayúscula la primera letra de cada palabra, ¿ya? Aunque a veces la primera lo pone en minúscula, pero el resto de las palabras lo escribe con mayúscula la primera letra. ¿Qué más? La lista de parámetros. La lista de parámetros, los métodos pueden recibir información del objeto que los llama. ¿Ya? Los métodos pueden recibir información del objeto que los llama. En este caso, ¿quién lo llama? ¿De dónde lo estoy llamando a este método? Lo estoy llamando desde este botón. Dentro del botón lo estoy llamando. Cuando llama, ya saben, salta aquí. ¿Ya? ¿Qué más? A través de, los métodos pueden recibir información del objeto que los llama a través de los parámetros, claro. ¿Ya? Entonces, a través de los parámetros nosotros le enviamos valores para que ese método trabaje con esos valores, ¿no? ¿Ya? En este caso, a través de estos parámetros le enviamos valores y con esos valores trabaja aquí, ejecuta cualquier acción. Puede ejecutar una suma, una resta, una multiplicación, un cálculo de porcentaje, no sé, dependiendo cuál es la lógica del negocio, qué es lo que estamos queriendo resolver. ¿Ya? Entonces, implementación. Implementación es un conjunto de sentencias que define el comportamiento del método. Conjunto de sentencias que define el comportamiento del método. O sea, me está definiendo en realidad esto, ¿no? ¿Ya? Los parámetros, el nombre, el tipo de retorno, que puede ser entero, puede ser un doble, puede ser un string o puede ser un void. Y el modificador de acceso, dijimos que por el momento vamos a estudiar que sea privado o ya sea público. Y la implementación. Esta implementación dependiendo qué es lo que va a realizar este método. Si va a sumar, va a restar, va a calcular un porcentaje, o puede realizar una operación no sé, una operación larga, puede hacer varias ejecuciones aquí, varias sentencias puede ejecutar. ¿Ya? Entonces eso es. Y luego dice aquí, uno de los más grandes ejemplos de métodos es el método main, que es el punto de entrada de cualquier programa escrito en este lenguaje. Por ejemplo, public, ya sabemos, este es el modificador de acceso, static. Este quiere decir que cuando quiera llamar a este método main, no necesito crear un objeto de la clase, directamente escribo el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Eso quiere decir el static, ¿ya? Y void quiere decir que este método no está retornando ningún tipo de datos, o sea, no está retornando nada, vacío, ¿ya? Y además tiene parámetros
parámetro. Y el nombre del parámetro se llama args, A-R-G-S, argumento. ¿Qué tipo de dato tiene este arg? Este tiene un tipo de dato, un arreglo de string, abrir paréntesis, cierra corchete, diré corchete de apertura, corchete de cierre. String quiere decir que este es un array, un arreglo. Si quieren también, algunos lo llaman vectores, ¿ya? Vectores, otros lo llaman matriz, en este caso vector. Vector, entonces vector o array, ¿de qué? Pero de string. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un array es así como un rectángulo que tiene varias casillas y en cada una de las casillas se escribe datos, ¿ya? Pero esos datos que voy a escribir en cada casilla va a tener, tiene que ser un string. String, ¿qué quiere decir? Que van a ser palabras, ¿no? Pues textos, una palabra, dos palabras, una frase, eso. En cada casilla voy a poder escribir texto. Entonces esto quiere decir, este es el parámetro de tipo string arreglo, ¿no? Un arreglo de string quiere decir. ¿Qué especifica? Dice el método que es público, no necesita instanciar la clase para llamarlo, no es necesario instanciar o crear el objeto, que les decía, instanciar o crear objeto es lo mismo. No regresa ningún valor, void no regresa ningún valor, recibe un arreglo de cadenas. O sea, en vez de decir arreglo de string, también puedo decir cadena. Cadena es lo mismo que texto, como argumento o parámetro. En C# las subrutinas se conocen como métodos, o sea, también se llaman subrutinas, ¿ya? A los métodos también se les llama subrutinas. Se codifican como parte de una clase y se clasifican ¿ya? En otros lenguajes de programación lo llaman procedimientos y funciones. Los procedimientos no regresan ningún valor, como en este caso void no regresa ningún valor, o sea, void sería un método, un procedimiento. Y las funciones retornan un valor, que puede ser doble, puede ser string, puede ser entero. Entonces, en otros lenguajes de programación se llaman procedimientos y funciones. En C# se llaman métodos. Hay métodos que retornan un valor, ¿ya? Que retornan un valor, y hay métodos que no retornan valor. Bien, entonces por ejemplo, simplemente es un saludo, no recibe ningún parámetro, no retorna nada. Eso quiere decir, void significa que no devuelve valor, es un procedimiento. Y cuando entra a este método, lo que ejecuta es console.write hola, eso es lo que ejecuta. Bien, entonces por ejemplo está dentro de la clase carro. Carro es el nombre de la clase, es clase, tiene inicio, tiene fin la clase, y dentro de la clase se define este método encender, no recibe parámetro, no retorna ningún valor y es público y ejecuta simplemente este mensaje. Aquí tenemos otro método, en este caso este método se llama resta. Como no tiene el modificador de acceso, por defecto es privado, ya es private. Entonces recibe dos parámetros A y B de tipo entero, el nombre se llama resta, ese es el nombre del método, y retorna un entero. Entonces aquí estoy usando la palabra return A más B, retorna A más B. Ya, dice aquí, no lleva el modificador de acceso, por lo tanto es privado. Quiere decir que este método restar solo puede ser usado desde la misma clase. Ya, aquí hay un pequeño error, ¿no? Perdón, aquí fíjense, yo me equivoqué, aquí estoy diciendo resta y aquí estoy sumando. Entonces aquí debería ponerle signo menos, ¿ya? Ahí hay error. La llamada a un método, ¿cómo lo llamo? Desde el botón btn restar lo estoy llamando. Aquí A recibe un valor desde el textbox txt número 1, B recibe un valor txt número 2 y aquí estoy haciendo la llamada. En este caso no necesito escribir el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque estoy llamándolo desde la misma clase, ¿ya? En este caso, por ejemplo, fíjense, aquí directamente escribí potencia, no puse la clase, aunque también pude haber hecho esto, miren,
form 3, punto, y luego potencia. Pude haber hecho eso, pero no necesito hacer eso, ya no necesito hacer eso, aunque me está generando error, porque lo estoy usando desde la misma clase. O sea, esto lo estoy usando, es creado en la misma clase. Me refiero a esto. Esta es mi clase, esa es mi clase, aquí inicia y finaliza mi clase aquí, y este es el fin de mi proyecto, ya aquí. Entonces, la llamada, la definición del método está en esa clase y la llamada es desde la misma clase, porque este botón está en la misma clase, form 3. Entonces, no necesito poner el nombre de la clase, punto, no necesito hacer eso. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que nada más. Y ahí vamos a quedar. ¿Ya? Este es otro, división. Escriba las partes del siguiente método. Entonces me tienen que decir qué tipo de datos retorna, cuál es el nombre del método, qué parámetros recibe. Eso tienen que indicar ahí. Ahora, escriba cómo se hace la llamada al método divide. Desde el botón btn dividir, enviar los valores para sus parámetros desde txt número 1 y txt número 2. Tarea. Bien, en el siguiente video vamos a ver pasando valores, parámetros a los métodos, ¿ya? Eso lo vemos en el siguiente video. Por el momento quedamos ahí. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.